Mi nombre es María Magdalena Ordaz Ugalde, estoy cursando el diplomado de Psicoanálisis y Cine. Mi tema se llama Lo ominoso de la niñez mexicana, el niño sicario. Hablar sobre la idea, el concepto de niño en sí mismo es un trabajo nebuloso y eso lo hace ominoso. Siniestro, la idea de la otra escena, de lo reprimido, de lo que está oculto pero que nos es familiar. Hablar de la niñez en México no solo es hablar de sus derechos constitucionales, de su lugar en la familia, la escuela, la sociedad, es hablar también de su lugar en el crimen organizado. Es otra cara sangrienta de ese México lindo y querido, en este caso del niño sicario. Primero hablaré de lo que se ha representado de la idea de niño, englobando a niños, niñas y adolescentes, después de lo que es el sicariato y por último la fusión de estos dos. Después de un proceso histórico, en 1989 se firma la Convención sobre los Derechos de los Niños, dándoles así el estatus como sujeto de derecho al igual que el adulto. Es el documento con más firmas de estados a nivel internacional, incluyendo México. Reconoce que los niños, seres humanos menores de 18 años, son individuos con derecho a expresar libremente sus opiniones. Y afirma, siguiendo esa línea de pensamiento, que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Estas formas de pensar han naturalizado ideas sobre la niñez que en la actualidad o desde siempre no encajan con las realidades y contextos de los niños. En diferentes culturas y estratos sociales, se piensa el adulto como aquel ser con la madurez moral e intelectual que va a actuar a favor del niño y la familia como aquel espacio seguro e indispensable en la vida de un niño y resulta muchas veces lo contrario. Refutando estas ideas, Cristina Corea escribe: la niñez es un invento moderno, es el resultado histórico de un conjunto de prácticas promovidas desde el Estado burgués que, a su vez, lo sustentaron. Las prácticas de conservación de los hijos, el higienismo, la filantropía y el control de la población dieron lugar a la familia burguesa, espacio privilegiado para la contención del niño. No hay infancia si no es por la intervención práctica de un numeroso conjunto de instituciones modernas de resguardo, tutela y asistencia a la niñez. En consecuencia, cuando esas instituciones tambalean, la producción de la infancia se ve amenazada. Philip Aries, pionero en la investigación de la niñez, identificó una ruptura entre las formas de relacionarse entre los niños y adultos entre el siglo XVI y XVII, con las reformas religiosas, donde el niño es el centro de estos procesos de cambio, ya que se le da más relevancia a la educación y los padres pasan a ser sus guardianes, tanto del alma como del cuerpo. Así los niños dejaron de formar parte del mundo de los adultos debido a que se consideró que aún no estaban listos para ello y se les colocó en una suerte de cuarentena previo a su incorporación. En este momento histórico es donde surge, según Aries, el sentimiento de niñez. Esta idea del niño inconsciente, educado para un futuro en la sociedad con falta de capacidad moral e intelectual para tomar sus propias ideas, tiernos, felices, surge en este momento. En la práctica psicoanalítica han surgido algunas posturas sobre la niñez que intentan desnaturalizar estas afirmaciones. Cito 4. Primera, sostienen que la especificidad de lo infantil no se encuentra en la cronología, sino en una posición discursiva. Segunda, Flessler, 2014, propone pensar al niño según los tiempos subjetivos, plantea una clínica con niños basada en el tránsito por esos tiempos lógicos y no cronológicos y que por lo tanto no dependen de la edad del paciente. Tercera, Lagos, 2014, afirma que el niño es un sujeto en pleno ejercicio y como tal debe ser conceptualizado en el campo del lenguaje, en función de coordenadas simbólicas y no cronológicas. Cuarto, Colette Soler, 2014, plantea la decisión subjetiva y está presente en la infancia, incluso antes de los 6 años. Cuestión fundamental,
replantearse la responsabilidad subjetiva en la clínica. Si en la época de Freud los niños anhelaban ser adultos, hoy podrá decirse que son los adultos los que quieren ser como niños, sin problemas ni responsabilidades. Esta suerte de inversión de los ideales hace trastocar el lugar de los adultos en la sociedad y por ende de los niños. De ahí que las nociones de niños y adultos estén en proceso de cambio. Debemos pensar en niños cuyo otro de la época ha cambiado. La dependencia del niño y el adulto es real, su necesidad del otro es general. Pensar la responsabilidad que ese otro tiene, eso lo hace cuestionable, porque a pesar que los niños tengan un cuerpo, una imagen, a pesar de todo, el proceso histórico siguen siendo invisibles. No se trata de negar lo biológico, sino cómo resignificarlo. Si bien, si hay una diferencia, no necesariamente tiene que ser desigual. Como se vio durante el diplomado, el psicoanálisis rompe con esta idea moderna de niñez al considerarla una forma particular de vincular que no es como la de los adultos. El psicoanálisis y otras posturas teóricas están redefiniendo este concepto, así que más que dar una sola definición que abarque todo, sí podemos saber que es un concepto que está en construcción. El sicariato existe desde los tiempos de Cristo. Se hablaba de los celotas, un grupo de radicales que reivindicaban la dependencia del Estado judío. Eran también conocidos como sicarios, porque debajo de sus ropas se escondían un puñal al que llamaban sica y lo utilizaban para asesinar a quienes se interponían en sus planes. Este término se popularizó a partir de los 80s y ahora se ha adicionado al término asesino a sueldo una connotación de edad, por lo que ahora la definición más común es que un sicario es un joven asesino a sueldo. En el sexenio de Calderón y la guerra contra el narcotráfico se incrementó el reclutamiento de niños y jóvenes a las filas del crimen organizado. Los jóvenes son carne de cañón, traficantes y matones desechables. Una tropa descartable cuyo reclutamiento les reditúa dinero y ahorra en recursos a los cárteles y células delictivas. Las autoridades se muestran insensibles ante tal hecho, pues todos los grupos reclutan niños, de acuerdo a lo expuesto por la Secretaría de Seguridad de Baja California y Municipal de Tijuana. Los menores son integrados porque no son los primeros sospechosos para la policía, no son punibles cuando tienen menos de 12 años. Las sanciones son considerablemente menos para los adolescentes y sicarios de los centros, es más fácil y barato. En esta unión de un niño sicario pone a cuestionar desde todas las posturas posibles esta relación. El narcotráfico en México es un problema, el más grande de todos. Está coludido con las personas que en turno están en los 3 niveles de gobierno, con los policías federales, ejército, marina, con aquellos que se supone dan seguridad a la población. Aunque no se reconozca, estamos en un estado fallido, donde no solo las instituciones gubernamentales están desquebrajadas, sino instituciones como la iglesia, la escuela, la familia, también lo están. Si en una situación así el adulto no se siente seguro, el niño menos. La contratación de niños como sicarios en parte responde a esto. Cada vez más hay reclutamientos, sean forzados o no, de niños menores de 12 años, debido a que ellos son imputables, son asesinos perfectos. La explicación constante del por qué hay niños asesinos, delincuentes o en este caso sicarios responde a familias disfuncionales que sufrieron violencia intrafamiliar, violaciones, estado fallido, reclutamiento forzado, algún problema psicopatológico, ya que resulta problemático para el adulto que el niño tenga la intención de matar. Y salta la pregunta, ¿por qué unos sí y otros no? Un niño maltratado puede llegar a ser maltratador si queda atrapado en la condición de goce masoquista. El ser pegado por el padre puede generar. Tal es el caso que nos revela Sigmund Freud en su texto Pegan a un niño,
con el eje en el cual se estructuran las coordenadas del goce masoquista bajo la fórmula mi padre me pega, mi padre me ama. Pero ello no es, ni mucho menos, una ley inexorable. Las desgracias de la infancia no determinan la existencia. El problema que es necesario considerar es cómo en cada caso las marcas de la violencia del otro o de la voluntad de muerte del otro sobre el niño determinan una vida regida por la violencia, o si lo que el autor llama resiliencia, que puede tal vez acercarse al término de respuesta del sujeto en el psicoanálisis, permite encontrar las variaciones subjetivas como modos particulares de subjetivar y de tomar posición, aun cuando sea inconsciente con respecto a la marca de la infancia. Como se plantea en el módulo 3, la niñez homicida, algunos planteamientos psicoanalíticos proponen que el niño cometa un crimen le permite simbolizar esas condiciones de desamparo, de marginación, permiten integrar al tejido simbólico. Esto nos obliga a pensar desde otro lugar la niñez, a seguir cuestionando.